Hola, nos complace que estés con nosotros. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a tratar un tema sumamente importante y del cual hemos venido tratando a lo largo de este mes, y es la carta segunda del apóstol Pablo a su apreciado hijo en la fe, Timoteo. A lo largo de esta epístola, el Señor nos ha dicho cosas sumamente importantes. Desde el primer capítulo, Pablo ha aconsejado en diferentes maneras a Timoteo y a nosotros, diciéndonos lo importante de avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros, ya que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto en el libro segundo de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 7. Pero también nos manda a retener la forma de las sanas palabras de la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto en 2 de Timoteo, capítulo 1, 13, también nos dice esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 1. Asimismo, procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. El capítulo 2, versículo 15. Así más bien también termina Pablo el capítulo 2 indicando que el siervo del Señor debe instruir a los adversarios pacientemente con la esperanza de que Dios, por su gracia, los rescatará de las garras de Satanás. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te bendecimos, Señor, y queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria, Padre Santo, porque son tuyas, Señor. Tú mereces todo, Señor, nuestro loor, Señor. Tú mereces todos nuestros esfuerzos, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te suplicamos, mi Señor, que nos acompañes en este nuevo estudio de la palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a comenzar el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este capítulo 3 es como decir, como que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, todo esto es necesario y es bueno que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen a la palabra del Señor, por si acaso Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces comienza este capítulo tercero con la palabra también debes saber esto. Entonces Pablo le está diciendo, además de ese proceder que agrada a Dios, también es necesario que tú conozcas algo, Timoteo, que debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán
más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido bien mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Realmente los falsos maestros, los falsos enseñadores que comenzaron a infiltrarse desde los tempranos días de la iglesia primitiva, habían hecho mella también en los creyentes en Éfeso, en donde estaba Timoteo. Ejemplo de esto, Pablo comenta acerca de Himeneo y Fileto. Pero bueno, tal vez Timoteo pensaba que la desviación de Himeneo y de Fileto era tal vez lo peor que iba a experimentar. Sin embargo, Pablo le quería mostrar que no era así, sino que en efecto las falsas enseñanzas, los malos maestros apenas estaba comenzando, por lo que Pablo va a desarrollar en los siguientes versículos a demostrar el carácter de esos falsos maestros, para que sea más fácil para Timoteo y para la iglesia poder identificarlos y alejarse de ellos, o no permitir que estos se infiltren o influyan en los creyentes en la iglesia. Entonces comienza Pablo dentro de estas características diciéndole a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros, cuando habla de postreros se refiere a últimos días, vendrán tiempos peligrosos. La palabra que se usa para esos peligrosos es una palabra halepos en griego, que también se puede traducir como difíciles, furiosos, violentos, ¿verdad? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que haciéndole un énfasis en también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y que debemos de entenderlo, estos postreros días, desde que nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra predicando, desde que Él padeció con nosotros, desde que Él resucitó, desde que Él apareció a sus discípulos, desde que Él ascendió al cielo, desde que el Espíritu Santo vino con poder, desde ese tiempo para acá hasta antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de postreros días. Esta distinción de postreros días no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento, también es una descripción de el Antiguo Testamento. Cuando hablan del día del Señor, se están refiriendo a los últimos tiempos. Y los judíos, hacen una distinción entre el tiempo presente y el tiempo futuro.
¿verdad? En donde hablan del día de la ira del Señor y ellos hacen toda una descripción de, de estas profecías sobre todo lo que va a suceder con el pueblo de Israel en el futuro. Así nosotros también podemos entender de que para Pablo tanto era para el presente, para la iglesia del presente, en este caso para la iglesia de Éfeso, y el consejo que le está dando Timoteo para su presente, como para también el futuro. Y nosotros podemos tomarlo de esta manera. Entonces, esta palabra griega, ¿verdad? Jalepos, que tiene usos y explican el significado que tiene en este sentido, también podemos encontrarlo en Mateo 28, ¿verdad? Cuando se habla de violentos. En Mateo 28, en Mateo 8:28 describe la situación, el estado de los endemoniados gadarenos cuando salieron al encuentro de Jesús. Eran violentos de tal manera que nadie los podía retener ni sostener. Sin embargo, a la hora de hacer la aplicación a estos tiempos peligrosos que está detallando el apóstol Pablo, nosotros podemos preguntarnos, pero entonces, ¿de dónde viene este peligro que está describiendo Pablo acá? De las falsas enseñanzas que se multiplicarán y la maldad del amor que se enfriará también en muchos, como el mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 24, 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces podemos ver acá que una de las características también de estos tiempos peligrosos, no necesariamente podemos nosotros pensar en terremotos, guerras, hambres. No, también podemos hablar de una sociedad corrupta al extremo, una sociedad perdida. Podríamos decir que nosotros estamos en un tiempo en que precisamente esta concepción de últimos días podemos apropiarla y ver y describir qué está sucediendo en nuestra sociedad, tanto en todo el mundo como a nivel interno de la iglesia del cuerpo de Cristo, que se está doliendo por lastimosamente tantas falsas enseñanzas que se están dando, el materialismo que se ha metido en el seno de la iglesia también, y que está desviando el corazón de muchos, siguiendo fábulas en lugar de una sana doctrina que el Señor nos manda a rescatar y a conservar. Y entonces, cuando Pablo está comenzando a darle la explicación a Timoteo acerca de las características o el carácter de los hombres de estos postreros días, comienza de esta manera. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Comienza en el versículo 2 donde dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. O sea, hombres egoístas que aman más al dinero que a Dios o a su prójimo, que son hombres vanagloriosos, orgullosos, ¿verdad? Un proverbio dice, después del orgullo viene la vergüenza, pero en estos tiempos el orgullo parece ser una marca, ¿verdad? Un estigma a seguir para muchas personas. También soberbios, o sea, que se creen más importantes que los demás. Asimismo, gente que no respetan a Dios y se blasfema de manera continua. Anteriormente, en una charla, podíamos nosotros ver cómo vivimos en tiempos en que se ataca más a la persona de Jesucristo que a cualquier otra cosa. Se hace más mofa y más burla de las palabras de nuestro Señor que de cualquier otra cosa. La palabra del Señor y la persona de Cristo y del Espíritu Santo son tomados
por calumnia, son tomados por burla, y esto no solamente a nivel secular, sino inclusive a nivel de la iglesia, y hemos podido verlo de muchas maneras. Entonces son gente que no respetan a Dios, desobedientes a los padres, o sea, son ingratos y malagradecidos con sus padres, impíos, que eso significa que son malvados sin afecto natural, o sea, hay una insensibilidad reinante, y esto lo hemos podido ver solamente encendiendo los televisores y ver todo lo que trae violencia, todo lo que está sucediendo. Son implacables, esos violentos, calumniadores. El chisme en nuestra sociedad está llena de murmuración y de chisme. Se hace mofa de todo sin ningún tipo de respeto. Son intemperantes que no aplican la templanza y son totalmente al contrario, totalmente libertinos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, que actúan precipitadamente, infatuados, o sea, son presumidos, amadores de los deleites, o sea, de los placeres antes que de Dios. Estamos viviendo en medio de una sociedad hedonista a todas luces, lo podemos ver por todos los medios de comunicación y a todo nivel. Y estos tendrán una apariencia de piedad, que aman, ellos, o sea, van a aparentar que ellos aman a Dios. Eso sobre todo podemos encontrar en esto cuando pensamos en un ambiente religioso, pero negarán la eficacia, o sea, harán esto de una manera solamente de apariencia, ¿verdad? Sin embargo, estos harán todo lo contrario, y esta supuesta piedad es solamente para satisfacer su ego y para obtener algún tipo de ganancia. Entonces, Pablo le presenta a Timoteo tanto el presente como un futuro, en el que describe el carácter moral de estos falsos maestros que se introducirán en la iglesia de Jesucristo. Entonces, lo penoso de todo esto es que todas estas características que nosotros la podemos relacionar muy fácilmente con el mundo, también la podemos encontrar en la iglesia de Jesucristo, tanto en antigüedad y sobre todo en estos tiempos. Al final del versículo 5 le dice que se aparte de ellos. Así que ya estaban en su tiempo, y habla de hombres. Cuando habla de hombres, del carácter de los hombres, no olvidemos que está hablando de una manera genérica, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, estos falsos maestros, podemos hablar de hombres como mujeres, y que lo que nos manda a nosotros es identificar sus intenciones, ¿verdad? Poder combatirlo con la palabra del Señor, poder pesar los espíritus, del espíritu con el que están hablando ellos, y poder contradecirlos o poder hacerlos a un lado para una mejor salud. Vamos a ver también de que estos hombres que son amadores de los deleites más que de Dios, tienen en sus decisiones cotidianas, tienden a preferir realizar actos o eventos que les complazcan más así que realmente vaya a complacer al corazón de Dios. Tendrán apariencia de piedad. Recordemos que la piedad es hacer todo aquello que agrada a Dios. Entonces, ellos pretenderán aparentar como si fuesen cristianos maduros, cuidando realmente su exterior, ¿verdad? Pero que por dentro negarán la eficacia o la veracidad de la piedad, y solamente en apariencias amarán a Dios, pero realmente en su corazón no tienen amor ni por Dios ni por su prójimo realmente. Entonces estos vienen a ser, como decía el Señor,
pastores malvados, ¿verdad? Que solamente harán mercancía de las ovejas. De estos hay que tener cuidado, de acuerdo a lo que Pablo nos está instruyendo en su carta a Timoteo. Estos también se van a caracterizar, ¿verdad? De que van a aprovecharse de las debilidades de otras personas. En el versículo, del versículo 6 al 9 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, o sea, de manera engañada, ¿verdad?, a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Concupiscencias son la tendencia a malos deseos o bajas pasiones, ¿verdad? Entonces, estos falsos profetas y maestros tienen mucho que ver en el tiempo en que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Recordemos cómo en el mundo grecorromano la figura de la mujer era sumamente maltratada, sumamente menospreciada, por lo que algunas mujeres estaban encontrando la libertad en Cristo, ¿verdad? Sin embargo, estaban siendo engañadas y abusadas por estos engañadores, por estos malos maestros, ¿verdad? Muchos tienen que ver también con el tipo de engaño que ellos aplicaban para abusar no solamente de mujeres, sino de cualquier otro incauto, ¿verdad? Y entonces ellos utilizaban una mezcla de judaísmo, de cristianismo, pero también de gnosticismo, en el que ellos hacían pensar. Recordemos que una de las prácticas del gnosticismo tenía que ver con que el espíritu es bueno, la materia es mala, nuestro cuerpo es mala, por lo tanto podemos infligirnos dolor, pero por otro lado, en otro extremo, si la materia es mala, no importa lo que hagamos con ella, podemos también desbordarnos de cualquier tipo de placer y no es un pecado. Había muchas mezclas y muchos engaños que estaban saliendo a flote en esos tiempos. Sin embargo, también en nuestros tiempos se dan muchos engaños, se dan muchos abusos, no solamente contra mujeres, sino también contra todo aquel que cae en las redes del engaño. Esos engaños promueven exaltar la concupiscencia, promueven también continuar una serie de debilidades y de pecados que más bien el ser humano tiene, ¿verdad? Y que estos falsos engañadores promueven para tener la fidelidad y tener a estas personas encadenadas y engañadas dentro de sus propias trampas. Estas siempre, refiriéndose a estas mujercillas, ¿verdad? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento o al entendimiento de la verdad. Cuando estamos hablando de estas personas, Pablo de ninguna manera las está difamando, no está difamando a las mujeres, sino que está mostrando más bien la alevosía de estos falsos maestros. Una de las formas en las que estas personas eran llevadas a los embustes de estos falsos maestros era yendo de casa en casa, ¿verdad? Y cautivándolo, entre comillas, a las mujeres. Lo que hacen cuando se meten en las casas realmente es tomar el control de estas clases de personas que se dejan llevar por sus engaños. De ninguna manera significa esto que Pablo está hablando de ellas de manera peyorativa. Realmente Pablo está hablando de la debilidad con la que se aprovechan estos falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Entonces, como él está describiendo que son personas muy vulnerables, ellos o ellas, no solamente en la conducta,
teniendo una conducta cargada de pecados, muy probablemente se refiere a pecados anteriores, ¿verdad? Buscando un remedio, buscando un consuelo, caen en las trampas de esos falsos maestros, sino que también eran personas de un pensar muy débil también, ¿verdad? Por eso es que dice el apóstol Pablo, ya que siempre están aprendiendo, en otras palabras, ellas tragan cualquier cosa que les dieran, ¿verdad? Como si fuera la verdad. Pero lo que menos le daban era la verdad de la palabra, ¿verdad? Pues por eso no llegaban al conocimiento de la verdad. Esto podemos compararlo con las personas que buscan experiencias espirituales sin realmente fundamentar su vida, su relación con Dios en la palabra que nuestro Señor nos ha dado. Y esto podemos verlo a mucha escala, sobre todo en este tiempo. Vivimos en un mundo, en una sociedad, ¿verdad?, en que hay diferentes perspectivas pseudo cristianas en que exaltan una experiencia espiritual por sobre el fundamento de la palabra de Cristo y la convierten en una, como si fuera una doctrina esencial para seguir, para creer, y de ahí se derivan muchas falacias, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está hablando de estos falsos maestros, los compara con dos personas en la antigüedad, en el tiempo de Moisés, según una tradición judía, que eran Janes y Jambres. Dice en el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten o se oponen a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, o sea, que tienen una mente pervertida y depravada, que son réprobos, o sea, que son fracasados en cuanto a la fe. Janes y Jambres, de acuerdo a la tradición judía, como estaba diciendo, eran dos hechiceros del tiempo de Moisés. Cuando Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, en Éxodo, en capítulo 5 de Éxodo, y demostró que iba de parte de Dios realizando milagros delante de Faraón y del pueblo de Egipto, que eran genuinos, ¿verdad?, por el poder de Dios, y tomaron la vara y se convirtió en una serpiente por el poder de Dios. Los magos de Faraón realizaron una imitación, ¿verdad?, en que convirtieron sus varas en serpientes también. Aunque el relato termina diciendo que la vara de Moisés, convertida en serpientes, se comió las varas convertidas de estos magos, la tradición judía los pone a estos como si fueran Janes y Jambres, magos réprobos y que se opusieron y resistieron a Moisés. O sea, ellos negaban que Moisés era enviado del Dios verdadero. Entonces, al hablar de estos falsos maestros, se habla de hombres corruptos de entendimiento. O sea, podrán conocer y saber de la palabra de Dios, pero su mismo entendimiento está entenebrecido. Por eso es que son reprobados y tienen una mente pervertida, y que están además apartados. Cuando dicen reprobados en cuanto a la fe, es que son apartados realmente de la fe en Cristo Jesús, sino que siguen su propia concupiscencia. Entonces, de la manera en que Janes y Jambres se opusieron al representante de Dios, Moisés, estos falsos maestros se oponen a la verdad de Dios revelada en la palabra proclamada por Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo habla de ellos, también indica que estos más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, refiriéndose a Janes y a Jambres. Entonces, aunque las falsas doctrinas de estos falsos maestros son muy dañinas, no van a abarcar demasiado
en el tiempo de Timoteo, ¿verdad? Porque Dios no lo iba a permitir. Realmente iba a ser evidente, y es evidente también en nuestros tiempos, que eran falsos maestros. Entonces, lo que le pasó a James y a Jambres, que cuando las 10 plagas vinieron y el pueblo de Israel dejó la cautividad de Egipto, fue evidente que, aunque resistieron la vida desde el principio, habían sido insensatos. Entonces, podemos realmente ver estas dos formas de ver a estas personas. Primeramente, podemos decir que estos falsos maestros eran claramente hipócritas con su apariencia de piedad. Entonces, hasta cierto punto, podrían o pueden pasar indetectados por un tiempo. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? A la manera de James y de Jambres, podía ser una rebelión abierta ante Dios, ante la verdad de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, podemos decir que Pablo decía de estos, de los que podían ser detectados, antes o después, no importa, que todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. Por tanto, será necesario que nosotros como creyentes apliquemos de discernimiento, le pidamos a Dios discernimiento para detectar a esos adversarios del Evangelio aún antes de que se les caiga la máscara. El Señor nos da discernimiento, pero también es una tarea nuestra como creyentes el hacer como los bereanos, ¿verdad? Estar estudiando la palabra de Dios y poder estar discerniendo todo cuanto se nos dice, ya sea por la televisión, ya sea por internet, o simplemente porque llegue alguien a hablarnos acerca de una supuesta verdad bíblica. Continuando entonces en el versículo 10, hacemos la pregunta: ¿qué significan los últimos días para el verdadero creyente? Entonces, dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Cuando se habla de doctrina es la enseñanza. Has seguido también la conducta, ¿verdad? O sea, la manera de vivir, el propósito, la fe, o sea, esa confianza que hay con Dios y esa obediencia, la longanimidad, o sea, la generosidad, el amor, paciencia, o sea, estamos hablando ahí de constancia y esa fortaleza para soportar las cosas. También dice en el versículo 11, persecuciones, padecimientos, o sea, maltrato por parte de otros como resultado de nuestra fe, como las que me sobrevinieron. O sea, Pablo padeció todas estas situaciones, tanto en Antioquía como en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué significa para nosotros como cristianos estos postreros días? Bueno, lo que Pablo describe aquí nos debe significar que, al igual que Timoteo, debemos de estar preparados, ¿verdad? Debemos de afirmarnos, debemos de persistir, de perseverar en la fe, ¿verdad? Afirmarnos en la palabra para combatir toda aquella acechanza del maligno. Recordemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no va a dudar en usar cualquier instrumento para lograr sus propósitos. Asimismo, Pablo le da un consejo a Timoteo y a nosotros también, donde Pablo presupone dos recursos disponibles para Timoteo, ¿verdad? Y el primero es que está a la disposición de Timoteo la experiencia que tuvo con Pablo en el pasado, ¿verdad? Entonces, del 10 al 13, dice también, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra,
persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, la segunda herramienta con la que disponía también, dispone de Timoteo, es el conocimiento de Timoteo de la palabra del Señor. Timoteo, una persona que creció en el seno de una familia piadosa, ¿verdad? Una familia que creía y seguía la palabra, tanto su abuela, Evodia, como su madre, le enseñaron a Timoteo desde niño las escrituras, y Timoteo ha vivido en la piedad desde su niñez. Entonces, al contrario de esos falsos maestros, Pablo le dice a Timoteo que en ellos, sea en Timoteo, en todo aquel que quiera seguir el nombre del Señor Jesucristo y que tiene el fundamento de la palabra del Señor, sí se hace manifiesto el poder de Dios en varias áreas, en doctrina, ¿verdad? Que es el conjunto de ideas, de enseñanzas o principios bíblicos básicos con el cual defendemos y son basados en principios bíblicos. El propósito, cuando habla de propósito, habla que es un objetivo a alcanzar. Para Pablo, Timoteo, nosotros es reflejar la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Entonces, cuando Pablo le está diciendo que él ha sido, que él debe persistir en el propósito, nuestro propósito es reflejar la gloria de Dios y los atributos de Dios en nuestra vida y predicar el evangelio de salvación a todas las naciones, en fe, que es la confianza puesta totalmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdón de nuestros pecados, en generosidad o longanimidad, que es un comportamiento de dar generosamente de lo que se tiene, en amor, que tienen amor sacrificial que permite poner a los demás antes que a uno mismo, ¿verdad? Este amor es un amor que se refleja, se experimenta, no es un amor teórico. También en paciencia, ¿verdad? Que tiene la capacidad de sufrir y tolerar adversidades, cosas molestas o ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Entonces, Pablo también comienza a hablarle a Timoteo y decirle unas características de todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. En el 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿verdad? Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Otra de las características de los maestros que usan bien la palabra de verdad es que van a sufrir persecuciones, van a sufrir padecimientos, y que estos pueden ser leves o pueden ser graves. Pablo, cuando está hablando de esto, seguramente también él tiene en su mente 2 Corintios 11, 16, 33, cuando habla aquí, 2 Corintios 11, 16, 33, y él dice de la siguiente manera: 11, vamos a leerlo una parte. Dice: sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poco. Lo que hablo no lo hablo según no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis
si alguno pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo otro, en lo que otro tenga osadía, hablo con locura también, yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Realmente, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padece, debe padecer. Una de las características de falsos maestros es el hacernos creer o hacerles creer a otras personas que el evangelio, vivir el evangelio, tiene que ver más con prosperidad, tiene que ver más con liviandad, tiene que ver más con no padecer, tiene que ver más con que Dios te va a bendecir así nomás, tiene que ver más porque mi fe va a tener que hacer que Dios haga lo que yo quiero, ¿verdad? Sin realmente Dios juzgar qué hay en mi corazón. Tiene mucho que ver con una desviación, que es lo que estamos viviendo ahora y por la cual muchas personas están perdiendo. Pero lo que Pablo nos está diciendo, tanto en Corintios, tanto en este segundo libro de Corintios, como en estos consejos que le está dando a Timoteo en el versículo 12, es que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, hacer lo que a Dios le agrada, vivir piadosamente, padecerán persecución, ¿verdad? Entonces, él hace una separación, malos hombres, y los engañadores irán de mal en peor, engañando a otros con sus falsas enseñanzas, pero también siendo engañados, ¿verdad? Ellos recibirán la recompensa de su maldad en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, volvemos a decir, muchas veces estos maltratos que como hijos de Dios una persona recibe pueden ser leves, como que tus amigos te hagan un lado, ¿verdad? Así como pueden ser también fuertes, ¿verdad? Como en el caso de Pablo, en el que estábamos describiendo en el segundo libro de Corintios, que fueron pruebas realmente fuertes para cualquier persona. Entonces, y que por el contrario, de acuerdo a Pablo, los falsos maestros irán empeorando. O sea, si nosotros podemos hacer una comparación de esta actualidad con lo que se vivía en la antigüedad, podríamos decir que vamos más bien empeorando, no solamente como sociedad, sino también como personas mismas. Nuestras sociedades van empeorando. Las estructuras de corrupción las podemos discernir y ver en todas las escalas, en todos los ámbitos, ¿verdad?
tanto fuera como desgraciadamente dentro de la iglesia también podemos percibir muchas de estas estructuras de corrupción que nos dice esto está empeorando, ¿verdad? Tanto en la forma de pensar como de conducirse. Nuestra sociedad va empeorando en muchos sentidos. Y esto tiene que ver porque estos falsos engañadores no solo engañan a otros, sino que ellos mismos se engañan pensando que tienen una relación con Dios cuando realmente no la tienen, ¿verdad? Y que piensan que su misma astucia los hace que prosperen y no saben que eso más bien viene siendo un resbaladero para ellos mismos, como la palabra también lo indica. En el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya habíamos dicho que Timoteo creció dentro del seno de una familia piadosa, ¿verdad? Que tanto su abuela como su madre lo habían encaminado a guardar temor por las escrituras. Entonces, Pablo anima a Timoteo a que permanezca constante, ¿verdad? En todo lo que ha aprendido y que no tome una actitud ante estos falsos maestros, ¿verdad? Que sea de concordia o sumisa, o sino más bien evitarlos y hacerlos a un lado, que continúe creciendo en la sabiduría de la salvación. Y le recuerda que es solo por medio de conocer las escrituras que esa salvación solo puede venir por medio de la fe que nos describe en la palabra de Dios, y que toda la confianza debemos de depositarla en la persona de Cristo Jesús, en su obra descrita en la palabra de Dios. Entonces Pablo comienza a introducirnos ahí en la autoridad de esas escrituras. Y el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. No hay ahí un punto que no esté incluido en lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Como algunos estudiosos a veces suponen. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo escribe esta carta, muy bien, sin duda se refiere en su momento al Antiguo Testamento, pero por extensión también se está refiriendo y se puede aplicar a la escritura del Nuevo Testamento. De hecho, cuando Pedro habla de los escritos de Pablo, los pone al mismo nivel autoritativo de las escrituras, ¿verdad? Entonces, tanto Pablo como Pedro están hablando de la validez de las palabras de Cristo Jesús y del testimonio que ellos están dando en Cristo Jesús. En 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas también, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, hablando de los falsos maestros. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. En el original griego, cuando se hace referencia a esta inspiración divina, nos habla de que es un aliento divino de Dios poniéndolo sobre hombres comunes para inspirarlos a escribir lo que el Espíritu del Señor quiere perseverar, que quiere preservar, para que llegue tanto a los oyentes en su tiempo como a nosotros, ¿verdad? Esto hace de la Biblia un libro único, ciertamente escrito por autores humanos, pero que son inspirados por el Espíritu de Dios. Esto hace que las Sagradas Escrituras no contengan errores, ¿verdad? Y que es tan de valor inmenso para nosotros porque es nuestra guía, es el libro que permite conocer
el carácter de Dios y que nos permite a nosotros también entablar una relación de fe y de amor con nuestro Salvador. Esta escritura es útil. Eso significa que es beneficiosa, o sea, que es provechosa. Se debe de tomar provecho de la escritura. Es un instrumento, es una herramienta, no solo teórica, sino práctica, ¿verdad? Es indispensable para cualquier maestro de la sana doctrina e incluye también otros beneficios. Y nos dice que es útil para enseñar acerca del conocimiento de la revelación de Dios en Cristo Jesús, para redarguir, o sea, la palabra de Dios nos reprende, nos confronta, nos hace advertencias, palabras basadas en la palabra, nos señala los peligros y exhibe también los falsos maestros. También es útil para corregir. Si reprender enfatiza al aspecto negativo, la corrección enfatiza más bien un lado positivo, por lo que la escritura nos orienta hacia el camino derecho, ¿verdad? O el camino correcto, pero también para instruir en justicia, o sea, para entrenarnos en la justicia. La escritura nos permite entrenarnos en todo lo que un cristiano necesita. Entonces nos instruye en disciplina para poder hacer la voluntad de Dios, y eso nos conduce a vivir de una manera piadosa. Y cerrando en el versículo 17, Pablo cierra de la siguiente manera: a fin de, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el final o el propósito mismo de la escritura, ¿verdad?, de la palabra de Dios, es hacernos perfectos. Podríamos también tomar esta palabra perfecto y aplicarla más bien hacia la madurez, hacernos maduros para tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y no en nuestras propias experiencias o en nuestras propias emociones. Como habíamos dicho la vez pasada, muchas de las malas enseñanzas provienen de un mal entendimiento o una experiencia disque espiritual de alguien, ¿verdad? O de una experiencia emocional, ¿verdad? También eso abunda, y que tenemos que tener muchos cuidados a ese tipo de experiencias para que así podamos estar completamente capacitados para toda buena obra, ya sea la obra de predicar su palabra, pero también el cristiano es capacitado para diferentes cosas necesarias, diferentes aspectos necesarios dentro de su vida ministerial, pero también en su vida familiar, ¿verdad? Es capacitado para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hermano. ¿Cómo? En la palabra del Señor. Cuando tenemos el fundamento de la palabra, somos capacitados en absolutamente todos nuestros ámbitos de vida, ¿verdad? Para ser también un buen empleado, un buen trabajador, un buen patrono. Entonces, la palabra de Dios nos capacita absolutamente para todos. En el ámbito en el que Pablo está hablando aquí, toda buena obra no escapa a ninguna. No escapa a ningún ámbito. Entonces, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo enseñarnos, redarguirnos, ¿verdad? Que podamos nosotros comprender, aceptar, digerir y poner en práctica la palabra del Señor, nos estaremos dando cuenta de que todo nuestro ser, integralmente todos nuestros ámbitos, toda nuestra vida, ¿verdad?, está en la voluntad de Dios. Queremos saber muchas veces cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Muy bien, ¿está la palabra del Señor preparándote para toda buena obra? Podríamos ver que esa es una forma de saber cuál es la voluntad de Dios, que seamos preparados para toda buena obra mediante la palabra
de Cristo Jesús. Y cierra pues este capítulo con este versículo, ¿verdad? Dando la importancia de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y pienso que es realmente el versículo clave, ¿verdad? De todo este capítulo, este discurso que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Entonces, en donde pone de relieve, ¿verdad? De manera preeminente la escritura, la palabra de Dios, y que nos va a dar la guía para no desviarnos a un lado o al otro lado, con falsas enseñanzas o con circunstancias, ya sea cualquiera que estemos viviendo, y así poder estar fortalecidos y afirmados en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar para cerrar este pequeño estudio, agradeciendo al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo aquello que tú nos has brindado, Señor. Gracias, Señor, por cada día que nos das. Gracias, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque inmerecidamente tú nos has amado, Señor, y lo has demostrado y lo demuestras cada día, Señor. Gracias, Señor, porque mediante tu palabra, Señor, podemos afirmarnos, Señor. Podemos también ser redimidos, oh Señor. Podemos aprender cada día más de ti, Señor. Podemos poner como fundamento, Señor, de nuestra vida, de nuestra familia, Señor, tu palabra. Y haciendo esto, Señor, crecer en ti, Señor, alabándote cada día más, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y bendecimos a cada hermano, a cada hermana, Señor, que esté en su hogar en este momento, Señor. Que lo alcances con misericordia, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu esté en cada hogar, Señor. Padre, bendiciendo, Señor, redarguyendo, Señor, consolando, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice a cada hermano, cada hermana. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas a todas nuestras redes sociales y que actives todas las notificaciones. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.